Aleluya. Si usted se aprende ese versículo, yo me doy por bien servido. Amén. Si ustedes le preguntan en su casa cuando llegue esta noche, ¿y qué aprendió en la iglesia? Aprendí a determinarme en cuántas cosas. Una. Muy bien. El tema de esta noche se llama el poder de la determinación. Amén. ¿Cómo se llama? Son muchos los grandes pensadores de la historia que han hablado acerca de la determinación. Entre ellos está Aristóteles, Samuel Johnson, Chuck Norris y muchos más. Estos hombres importantes que han sido una leyenda en la historia de la humanidad han considerado la determinación como la más valiosa de todas las virtudes. Amén. ¿Como la qué? La más valiosa de todas las virtudes. Escúcheme acá. Las personas determinadas son capaces de conseguir sus objetivos. Amén. Toda persona determinada es capaz de conseguir sus objetivos. Llámese en lo cristiano o llámese en lo secular. No importa. En lo que sea que se proponga, en lo que sea que se determine, es capaz de conseguir sus objetivos. Amén. Corría el año 1900. Mira esta historia. Mira esta historia. Hacia el año 1970, un hombre conocido por muchos de ustedes y por mí, Sylvester Stallone. ¿Sí les suena ese nombre? Sylvester Stallone, el de Rocky, el de Rambo, películas del ayer, ¿no? Cuando yo me vi Rambo por primera vez, tenía aproximadamente como 9 años, 10 años creo. Y ya eran las 12 de la noche y mi tía me dijo, vámonos a dormir. No me dejó ver la película. Todavía tengo esa herida en el corazón. Silvestre, escúchame acá, mira esto. En el año 1970, ese hombre estrella pública, ese hombre millonario, porque el hombre es millonario, ese hombre por aquella época vivía en las calles. ¿Puede creerlo? Vivía en las calles. ¿Por qué? Porque lo habían echado del apartamento donde pagaba arriendo, porque no tenía para pagar. Entonces, al no haber más, pues le tocó dormir en las calles. Durante sus primeras semanas se acomodó en una estación de buses para no morir congelado en el invierno, porque en Estados Unidos es diferente acá. Sí, bueno, ni tan diferente, pero allá las temperaturas son más bajas cuando es invierno. Sí, en Bogotá, pues usted en la noche en Bogotá las temperaturas pueden llegar a bajar a 4, a 3, a 0 grados. ¿Sí? A 1 grado. En Boyacá, ¿sí? ¿De qué parte es su merced de Boyacá? La Uvita. ¿Cuánto más o menos puede bajar la temperatura allá? Wow, cerca al Nevado del Cucuy. Eso creo que por ahí va a alcanzar temperaturas de -5. Muy frío, congelado. En Estados Unidos, cuando es época de invierno, pueden bajar, según cuentan, yo no conozco por allá. Algún día Dios me dará la oportunidad de conocer. Amén. Pero dicen los que saben que bajan temperaturas de -10, -20 grados. Son fríos extremos. Entonces este hombre tuvo que acomodarse en la estación de buses, de trenes, para no morir congelado. Stallone hacia el año 1970 estaba arruinado, completamente arruinado.
no tenía dinero y por lo tanto tampoco podía alimentar a su perro. Tenía un perro, ¿sí? ¿A cuánto le gustan las mascotas? A mí también, yo tengo una mascota. A veces me saca de quicio, pero ahí la tengo, ¿sí? Y le tocó salir de su perro, era un perro fino, ¿sí? No de esos que tenemos nosotros, no, era un perro fino. Y le tocó salir del perro porque pues no podía alimentarlo. Y necesitaba platica. Y durante ese tiempo hizo unos papeles, unos filmes, algo como aquí en Colombia le conocemos como un extra, ¿cierto? Un extra. Y ahí comenzó a ganar unos dólares, pero eso no le ayudaba mucho. Y un día este hombre fue a ver una pelea de boxeo entre dos figuras mundiales del boxeo, una pelea entre Muhammad Ali y otro hombre, Chuck, llamado Chuck, no Norris, no, Chuck Wepper, algo así. Y cuando él estaba mirando la pelea, se inspiró en un filme, en escribir algo. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos dé un inalámbrico mejor, amén. Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien? Gloria a Dios. Bien. Y entonces este hombre, mirando esa pelea, se inspiró. Y cuando llegó a su casa empezó a escribir como si fuera un productor de cine. Mira dónde van los talentos. Escribió toda una película, la escribió. Y este hombre fue a las productoras, donde él sabía dónde estaban las productoras de cine, y dijo: mire, tengo esta película, ¿sí? Pero yo quiero que me contraten a mí como protagonista. Entonces le dijeron no, pero miraron lo que él había escrito y les gustó. Él fue tan bueno, escúchame, fue tan bueno lo que hizo, que le llegaron a ofrecer, en primer momento, le llegaron a ofrecer 500 millones de pesos. Analice usted. Una persona viviendo en las calles, una persona pasando necesidad, una persona pasando situaciones difíciles, y le ofrecen 500 millones de pesos. Estoy hablando del año 1970. Eso era harta plata, hermanos. Eso hoy en día es plata, y en esa época era demasiado. ¿Y usted qué cree que hizo él? No aceptó, hermanos. Increíble. ¿Cómo se llama la palabra? Determinación. Oiga, yo no sé, yo creo que a mí me hacen una oferta de esa y yo sí, de una. Pero qué hombre tan determinado. Pasó el tiempo y le doblaron la cifra. Escúcheme acá, le doblaron la cifra, 1.000 millones, para que se diera los derechos de autor de esa novela o de esa película que él había escrito, de ese guión. Y dijo: no, si no me contratan a mí, si no soy el protagonista, no. Diga: determinación. Finalmente dijeron: oiga, pues entonces hagámosle. Y le ofrecieron, después de haberle ofrecido toda esa cantidad de dinero, finalmente le ofrecieron 500,000 pesos. Y bueno, le vamos a ofrecer 500,000 pesos y hágalo. Y fue el primer filme de Rocky, la primera película de Rocky. Y esa película, hermano, ganó 3 Óscares. El filme de esa película le dio la vuelta al mundo entero. Reventó taquillas, reventó venta, y ese hombre dio un salto al estrellato. Un salto, como dicen por ahí, un salto violento,
a convertirse a lo que es hoy en día una figura pública. Y a partir de ahí vinieron Rocky 2, Rocky 3, luego hizo Rambo. Y bueno, empezó a hacer y empezaron a contratarlo. Se le disparó, o sea, lo que le habían ofrecido, eso no fue nada con lo que él empezó a ganar, nomás en la primera película que hizo. Diga determinación. Mis amados, si hay algo que nosotros tenemos que aprender como cristianos, es a ser determinados. Amén. Nos cuesta ser determinados, iglesia. Nosotros nos dejamos vencer muy fácil en las situaciones en las cuales Dios a veces nos coloca. Nosotros flaqueamos porque somos humanos, pero muchas veces flaqueamos. Pero yo admiro a este hombre, yo leyendo sobre él y con mi esposa y mis hijos, cada vez que podemos nos sentamos a ver ese filme, porque es muy bueno, tremendo. Muestra parte de lo que pasó con el perro. Luego, después de que este hombre ganó ese dinero, pues empezó a darse la tarea de buscar al perro que había vendido. Y este hombre había vendido el perro en $50. Y cuando lo fue a recuperar años después, le costó $15,000. Pero lo recuperó. Impresionante. El poder de la determinación. ¿Qué es la determinación? La determinación, mis amados, es la decisión y el compromiso de entregarse a un objetivo. ¿Qué es la determinación? Determinación es lo que evita que nos demos por vencido cuando aparecen los obstáculos y nos empuja a persistir hasta encontrar la manera de superarlos. La determinación, iglesia amada, es tomar la responsabilidad personal por los resultados y no culpar a otros por las circunstancias. No le echamos la culpa a la política, ni a nuestros padres, ni a la economía cuando no se logran los objetivos. Ser una persona determinada es no dar excusas. Ser una persona determinada es ofrecer resultados. Diga resultados. Determinación es lo que hace que usted y yo evitemos en caer en tentaciones a corto plazo para poder conseguir objetivos a largo plazo. Amén. ¿Cómo dice la palabra? Determinarás asimismo, ¿cuántas? Una. Diga una. Mis amados, hay algo que nos cuesta a nosotros, es enfocarnos. Necesitamos aprender a ser enfocados, determinados. Una de las cosas que yo me he determinado en mi vida, escúchame acá, es en hacer feliz a esta mujer. Hasta el día en que o yo o ella partamos de aquí. Esa es una de las cosas que yo me he determinado. Y ya llevamos 20 años. Amén. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, me he determinado en amarla, en hacerla feliz. Amén. Eso es una de las cosas que me he determinado. Pero la segunda que me he determinado yo es en el ministerio, mis amados. Hace más de 10 años yo me determiné a servir al Señor. Yo tomé una determinación de servirle a Dios. Y el camino no ha sido fácil, iglesia. En el camino he encontrado dificultades. Yo los bendigo a ustedes por creer en el ministerio que Dios me ha dado. Pero al comienzo no fue así. Si usted pudiera ver una película mía, si alguien escribiera un filme, yo no tenía seguidores. Yo tenía gente que no creía en mí. Amén. Pero yo me determiné en servirle a Dios. Señor, si tú puedes hacer algo conmigo, entonces me voy a determinar. Y tomé una decisión. Y la primera decisión que tomé fue estudiar en el seminario, porque yo me determiné en servirle a Dios. Pero en el proceso de estudiar en el seminario se presentaron situaciones
Yo no estudié en un seminario virtual como el que ahora yo estoy ofreciendo. A mí me tocaba viajar, hermanos. A mí me tocó presentar trabajos fuertes, tareas. Si yo fallaba 3 veces, perdía la materia. Así de fácil. Yo terminé el seminario, yo comencé en Bogotá, en el Seminario Bíblico Filadelfia, que está ubicado en la calle 72, sector de Chapinero, cerca a la séptima, Chapinero Alto, los que conocen Bogotá. Allá estaba estudiando los sábados y entre semana en las noches. Las clases comenzaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 10 de la noche. Estudiaba martes, lunes, miércoles y jueves, a viernes y sábado en la mañana. Esa era mi jornada de estudio. Pero luego que me casé y me vine con mi esposa para acá, entonces me tocó irme a estudiar Agua de Dios, porque había una sede de Agua de Dios que ya hoy en día no existe. Pero la iglesia presbiteriana en Agua de Dios había abierto las puertas para los que quisieran estudiar en el seminario bíblico. Entonces yo me presenté, como venía de Bogotá y ya había hecho algunas materias, me homologaron y continué. Y de aquí a allá en moto es más o menos 45 minutos los sábados, todos los sábados a distancia. Y tenía que presentar igual trabajos como todo, más intensivo porque era a distancia, una vez a la semana. Cuando yo vi hermenéutica y homilética, que es lo que compartí con algunos hace unos meses atrás, el arte de predicar, a mí me tocó la tarea, escúchame, de preparar 5 sermones por cada clase de sermón. A mí no me enseñaron las 3 básicas, a mí me enseñaron como 20 clases de sermón, y de cada uno tenía que preparar 5 sermones. O sea que en total tuve que preparar 150 sermones en un mes para poder aprobar la materia. Diga determinación. Y si no cumplía, pues perdía, hermano. Así de fácil. Repita. Amén. Y me tocaba pagar también, eso no fue gratis. Amén. Diga determinación. Aparte de eso, en la iglesia donde yo llegué a servir, el pastor, bajo la cobertura con la cual yo empecé a servir en la iglesia como líder, me asignaron un supervisor, que Dios lo bendiga. Pero era riata, hermano, conmigo. Ese hombre no me bajaba media, hermano. La iglesia trabajaba el modelo de los grupos familiares, y yo comencé a hacer mi carrera como líder. Algunos de aquí lo conocen, Fernando Quevedo. Un buen hombre, pero riata, hermano. Y si me ve en las redes, pues de pronto le va a dar risa. Amén. Hoy Fernando está creo que en Manantial de Vida Eterna, él está allá sirviendo al Señor. Pero ese hombre conmigo era riata, hermano. Andrés, ¿cuántas visitas hizo esta semana? Así. Yo tenía que, como él era mi supervisor, yo tenía que responderle a él. Yo tenía que decirle a él cuántas visitas había hecho, cuántos libros de la Biblia me había leído, porque él era mi supervisor y yo tenía que rendirle informes a él de mi vida espiritual, cuánto era mi tiempo de oración. Yo tenía que asistir, yo tenía que darle informes a él. Amén. Luego subí a supervisor, porque multipliqué 2 grupos. Y al multiplicar los 2 grupos, entonces subí a ser supervisor. Y así empecé a hacer la carrera, mis amados, con determinación. No fue gratis,
No fue que yo dije, ay no, yo quiero ser pastor. No fue que un día yo me levanté, me rasqué las rodillas y dije, oiga, quiero ser pastor. No, fue un proceso, mis amados. Aprender a someterme, aprender a hacer caso, cumplir con tareas. Amén. Luego entonces, después, mi nombre fue puesto para llegar a ser copastor de la iglesia. Amén. Y entonces Dios me escogió y fui elegido como copastor. Y allí trabajé 7 años como copastor. Y tenía que dar informes al pastor general de las visitas que yo hacía, del trabajo que se estaba desarrollando en la iglesia. Tenía que dar informes de todo, hermano. Y hoy estoy acá. Amén. Diga determinación. En la Biblia, iglesia, en la Biblia encontramos varios ejemplos de determinación. Primero, José. ¿Se acuerdan de José de Egipto? Un muchacho determinado, iglesia. Determinado. Llegó como esclavo a Egipto. Yo le pregunto a usted sinceramente, imagine usted la condición de José. Llega en calidad de esclavo. ¿Qué derechos, qué oportunidades podría tener un esclavo en un país extranjero, en una cultura nueva, en una cultura donde no conocía ni siquiera el idioma? Porque en Egipto se hablaba egipcio y él no era egipcio, él era hebreo. Entonces, imagínese qué oportunidades podría tener una persona en esas condiciones en las que llevó José a Egipto. Amén. Pero había algo que tenía José: determinación. Él había conocido al Dios de sus padres, al Dios de su padre Jacob, al Dios de su padre Isaac, al Dios de su padre Abraham. Él conservaba las enseñanzas y él dijo: pues aunque estoy en tierra extranjera, aunque no conozco esta cultura y desconozco el idioma, me voy a determinar a ser fiel a Dios. Amén. Y gracias a esa fidelidad, cuando apareció la tentación, porque la tentación, escúchame, siempre va a aparecer en la vera del camino, siempre. De aquí no se salvan nadie, iglesia. No se salvan pastores, no se salvan líderes, no se salva nadie, hermanos. Siempre la tentación va a aparecer en la vera del camino. Aparece esta mujer, la esposa de Potifar, una reina de belleza, hermanos. Eso no era una vieja fea, loca, calva, desmueletada, que olía a chucha, pecueca. No, con pelos acá llenos que ya ni podía bajar los brazos. No. Dormía más de 16 horas al día para conservar el colágeno. Porque las esposas de los generales, de los grandes oficiales de Egipto, tenían muchos esclavos que hacían toda la labor. Ella no tenía que hacer nada, solo cuidarse, aplicarse cremitas, ir al gimnasio, se la pasaba del salón de belleza en salón de belleza, manicure, pedicure, pelicure y todo lo terminado en cure. Imagínense lo que podía oler esta mujer, hermano. Imagínense la mujer de un general, hermosa, radiante, y esta le puso los ojos a José. No era cualquier tentación, iglesia. Pero José era un hombre ¿qué? Determinado. Él dijo: no, hay algo más grande detrás. Amén. Y no se dejó tentar.
Siempre, escúchame. Y no sé a quién le estoy hablando en las redes sociales, y a los que están acá también. Siempre que el Señor quiere bendecirte, siempre que el Señor quiere traer algo grande sobre ti, siempre que el Señor quiere subirte a otro nivel, va a aparecer la tentación. Siempre, siempre va a aparecer, para ver si está listo, para ver si estás lista, para que pruebe finura. Amén. José dijo: no, así me maten, determinado, fiel. Amén. Fue acusado por un delito que no cometió, acusado de violador. Eso fue lo que se inventó esta mujer, ofendida, ofendidísima de que un esclavo se le hubiese negado. Imagínense cómo le quebraron el ego a esta mujer. Y ella se inventó que él había intentado abusar de ella. Enviado a la cárcel, allá purgó creo que más de 7 años. 7 años. ¿Qué podía pensar José en la cárcel? Dios se olvidó de mí. Amén. Pero tenía algo en mente. ¿Qué? Determinación. Y de la cárcel salió para gobernar, para ser el segundo hombre en Egipto. ¿Por qué? Porque tenía determinación. Otro ejemplo en la Biblia, iglesia. Aquí les estoy dando palabra. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes de Babilonia? Daniel capítulo 3. No lo busque, tome nota de él para que lo lea en la casa. Al rey Nabucodonosor se le ocurre la maravillosa idea de mandar construir una imagen de oro. Y cuando terminaron de construir la imagen que representaba a Nabucodonosor, él manda a que todo el mundo se postre y lo adore. Que en el momento que sonaran todos los instrumentos musicales, todo el mundo tenía que rendir adoración a la imagen que representaba Nabucodonosor. Un poco egocéntrico el niño, ¿cierto? Poquito. El que se negara, el que dijera no, no me voy a postrar, no me voy a inclinar ante esa imagen, entonces esa persona iba a ser lanzada a un horno de fuego ardiendo. Ese era el castigo, iglesia. A las malas o a las buenas. Así. Y el reino habían 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, hebreos, que habían sido traídos en el cautiverio cuando Babilonia conquistó Judá. Y estos 3 jóvenes tenían una determinación. Y cuando se dieron cuenta los amigos, porque estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, eran funcionarios, eran personas que estaban al servicio del gobierno, eran personas que eran nobles y que estaban en la corte del rey. Cuando los amigos se dieron cuenta que cuando sonaba la música, estos no se inclinaban, fueron y los aventaron. Porque en todo lugar existe eso, ¿sí o no? La envidia, ¿sí o no? No falta el envidioso que dice: ay, mire, y mire que él no. Entonces lo aventaron. Los aventaron. Y Nabucodonosor los manda a llamar. Escúcheme, acaso me gusta. Nabucodonosor los manda a llamar y le dice: mira, he escuchado que ustedes no están obedeciendo el mandato real de que cuando se escuche la música, todos tienen que inclinarse a la imagen que yo he construido. Y ellos le dijeron: sepa, oh rey, que no obedeceremos, porque nosotros tenemos un Dios
Y así ese Dios, y así Dios no nos libre, tampoco obedeceremos. Ellos estaban dispuestos a morir quemados antes que inclinarse a otra imagen que no fuera Dios. Amén. Tremendo, iglesia. La gloria es para el Señor. Así es. Y sabe que el rey, como era bien egocéntrico, mandó calentar el horno 7 veces más. Como quien dice, me están retando, pues los voy a calcinar. Dice la Biblia que mandó calentar el horno 7 veces más. Y mandó hombres de su ejército vigorosos para que lo lanzaran. Y en el momento, mira, quedó tan caliente el horno, tan caliente quedó, que esos hombres, esos soldados que llevaron a estos jóvenes para tirarlos allá, salió el vaho del calor y los mató. ¿Cómo quedaría caliente ese horno? Pero a estos 3 muchachos no les pasó nada. Dice la Biblia que ni siquiera olor de fuego tenían. Póngase usted a asar carne, a ver cómo le queda oliendo la ropa. ¿Ha hecho el experimento? ¿Sí? ¿Cómo queda oliendo usted? A puro carbón, ¿sí o no? Dice la Biblia que ni siquiera olían a fuego. Tremendo, iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tenían una determinación. La Biblia también nos habla de otro hombre llamado el etíope en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 8, verso 26. Yo quiero narrarle la historia porque me gusta narrar historias. Dice la Biblia que Felipe se encontraba en Jerusalén y el Espíritu Santo le dijo que descendiera de Jerusalén a Gaza por el camino desierto. Y Felipe se fue porque era obediente, un diácono, un servidor. Ni siquiera era apóstol, era un diácono. Y Felipe, muy obediente, obedeció. Y mientras él iba por el camino de Damasco, venía un carruaje. Se lo voy a poner en términos 2023. Venía una limusina, ¿sí? Donde venía un dignatario, un alto dignatario, el tesorero de la reina de Candace, ¿sí? El hombre que estaba sobre los tesoros de la reina de Etiopía. Y dice la Biblia que cuando él venía en su limusina, se lo estoy poniendo en términos actuales para que usted me lo comprenda, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: júntate al carro. Y entonces él se juntó al carro. Y el carro venía con vidrios polarizados, claro, imagínense, un dignatario. Y entonces el dignatario se dio cuenta y mandó bajar el vidrio. Y entonces él siguió, y entonces siguió escuchando que estaba leyendo sobre Isaías. Y el capítulo que leía él: como cordero fue inmolado, y como aquel que lo llevan delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y entonces el etíope dijo: ¿de quién está diciendo esto? ¿De algún profeta? Y entonces le dijo a Felipe: súbase al carro. Y lo hizo subir al carro, subió los vidrios, aire acondicionado, tapetería cojinería de cuero. Imagínese usted ese carro. Le ofrecieron de tomar a Felipe. Felipe, ¿qué se va a tomar? Tenemos limonadita de mango. Venga, enséñeme, ¿de quién dice eso? Entonces dice la palabra que Felipe empezó a enseñarle la palabra, la doctrina. Lo consolidó en ¿cuánto tiempo? No sé, 2 horas, 3 horas. El caso fue que le enseñó toda la verdad. Le habló de Jesucristo, le habló del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. De lo que usted y yo tenemos que hacer, iglesia, de hablar del que vive, del que reina, del que todo lo hace, el que todo lo puede.
El etíope quedó tan encantado con todo lo que le enseñó Felipe, que le dijo: quiero a Jesús. ¿Qué tengo que hacer, Felipe? Quiero conocer a ese hombre. ¿Dónde está? No, lo mataron. Ay, ¿cómo así? Sí, lo mataron, lo crucificaron, pero él vive. Y le contó todo. ¿Verdad? No, yo quiero más. Yo quiero, ¿qué más tengo que saber? ¿Y qué más tengo que hacer? Y dije: no, pues tiene que bautizarse. Y en ese momento pues estaban pasando por ahí, por un río. Y entonces Felipe dijo: bueno, ¿y qué impide que yo me bautice? Dijo: no, nada. ¿Está seguro? ¿Se quiere bautizar? Dijo: sí. Y se bajaron del carro y se bautizó. ¿Cómo dice la Biblia? Determinación. ¿Qué dice la Biblia? Determinarás una cosa y te será firme. Me gusta esa historia. Capítulo 9 del libro de los Hechos, aparece Pablo, Saulo de Tarso, fariseo, doctor en las leyes, un hombre que dominaba 4 idiomas: hebreo, griego, arameo y latín. Un doctor, un filósofo, un hombre con un nivel muy alto en preparación, un aristócrata, un hombre de posición social, pero un hombre que perseguía a la iglesia, un fiel guardador de la ley de Moisés, que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y mientras él reunió cartas, dice la Biblia, capítulo 9 de Hechos, mientras este hombre reunió y mandó firmar cartas para ir a Damasco y meter presos a todos los aleluyas, a todos los que se estaban predicando en una era de avivamiento y movimiento fuerte. Mientras él estaba reuniendo cartas, iba a Damasco. Dice la Biblia que un rayo cayó del cielo y lo tumbó. ¿De dónde? No sé si del caballo, si venía a pie, si venía en camello, pero lo tumbó. Amén. Y cuando este hombre cae al suelo, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es que usted coja su dedo y se lo estrelle contra una aguja. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces Saulo, confundido, un hombre de letras, un doctor, un hombre de leyes, un hombre estudiado, un aristócrata, un hombre reconocido, estando en esa posición, derribado, ciego por una luz que no podía ver nada. ¿Quién eres, Señor? Y esa voz tan majestuosa le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Wow, tremendo. Pero ¿sabe qué más me gusta? Me gusta lo que le responde Saulo, que después se convierte en Pablo. Le dice: Saulo, ¿qué quieres que haga, Señor? Yo no sé cuántos en esta noche quieren decirle eso al Señor. Siento la presencia de Dios en esta noche. Amén. Que usted le pueda decir: ¿qué quieres que haga, Señor? Determinación. No tenía salida Pablo. No tenía salida frente a semejante encuentro tan fuerte. Este hombre quedó convencido de que estaba mal y de que estaba totalmente equivocado. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dice: entra en Damasco y allá le diré lo que tienes. Diga: determinación. Fue tan fuerte ese encuentro que este hombre, a partir de ese día, se entró en 3 días de ayuno. Oiga, tremendo. 3 días de ayuno. Imagine usted 3 días sin comer ni beber nada. Así de fuerte fue el encuentro. Y en esos 3 días, ¿usted cree que hizo Saulo de Tarso? Preguntarle al Señor, yo me imagino: Señor, ¿cuál es la verdad? Estoy perdido.
¿Cuál es la verdad, Señor? Yo pensé que lo sabía todo, pero me doy cuenta que no sé nada. ¿Cuál es la verdad? Yo creo que eso fue lo que Saulo le preguntó todos esos días, esos 3 días. Al tercer día llega un profeta llamado Ananías. Ananías no era un profeta como los de este tiempo, que se dicen llamar profetas, pero no son profetas. Profeta de verdad. Un profeta con una asignación directa y específica. Ve a la calle que se llama derecha, busca allá en casa un hombre llamado Saulo. Ay, no, Señor, yo por allá no voy, Señor, me mata. Vaya, porque escogido me es para llevar mi nombre a reyes, a gentiles y al pueblo de Israel. Y él sabrá cuánto le va a costar predicar mi palabra. Yo le mostraré. Y allá llega Ananías, ora por él, impone las manos. Saulo había quedado ciego, vuelve a recibir la visión. Y a partir de ahí, iglesia, a partir de ese día, Saulo fue una persona determinada, tanto que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Determinación. Amén. Este hombre a partir de ahí se determinó: pues Señor, si mi vida consiste en llevar el evangelio a los gentiles, pues a eso me voy a dedicar hasta la muerte. Amén. Termino con el último para irnos. Hechos capítulo 10, conversión de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un romano, un oficial romano. Hoy en día, ¿quién sería Cornelio? Un militar de alto rango, un coronel, ¿cierto? Más o menos. Era una persona que estaba al frente de 100 hombres. Un coronel, un hombre de mando. Cornelio, un hombre que quería hacer el bien, pero no sabía cómo. Para aquellas personas que en algún momento de su vida dicen: ¿y yo cómo voy a saber si esto es la verdad? Si usted quiere saber cuál es la verdad, haga lo que hizo Cornelio. Cornelio era un hombre que dice la palabra que era un hombre de oración. Tenía 2 características, iglesia. 2 características habían en la vida de Cornelio: un hombre de oración y un hombre que hacía ofrendas, de limosnas, que le daba de comer al pobre y al necesitado. Pero era un hombre que no conocía la verdad. Quería conocer la verdad. Oraba, pero no sabía hacia dónde. Perdido en el mapa completamente, pero con una voluntad firme de encontrar la verdad. Ese era Cornelio. Y en esa búsqueda de Cornelio por la verdad, se le aparece un ángel y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas, tus limosnas han subido a mi presencia. Envía hombres, como era un militar que tenía mando, envía hombres a Jope, a casa de cierto Simón el curtidor. Allá se está hospedando Pedro, un apóstol. Mande hombres y dígale a Pedro que venga para que les enseñe la verdad. Tremendo, iglesia. Efectivamente, después de esa visión, Cornelio manda a traer a Pedro. Pedro, llegan allá los hombres. Pedro había recibido una revelación donde Pedro era muy celoso de predicar. Solamente él le predicaba a los judíos, no le predicaba a nadie más. Pero en esa visión él entendió que tiene que predicarle a todos. Pedro recibe a aquellos hombres, soldados, viaja con ellos, llega a donde Cornelio.
Y le dice: bueno, estoy aquí, ¿qué es lo que ustedes quieren de mí? Y Cornelio, ¿qué le dijo? Tenía a toda su familia reunida. Le dijo: quiero que nos hable la verdad. Usted tiene la verdad. Un ángel me dijo que usted conocía la verdad, enséñale la verdad. Y en Pedro comenzó a predicar a Jesucristo. Y tanto fue el hambre que tenía este hombre de Dios, que el Espíritu Santo vino y los bautizó. A partir de ese día, y también se bautizaron. Diga: determinación. Iglesia amada, hoy en día muchos cristianos viven un evangelio sin determinación. El Señor me decía eso: Andrés, tienes que hablarle a la iglesia de que aprendan a ser determinados. Hay gente que lleva tiempo en la iglesia y no se han casado. Escúcheme eso es verdad. Le está hablando un hombre que lleva varios años en el cristianismo. Conozco parejas que llevan años de conocer la verdad, de venir a la iglesia, de asistir, pero no han tomado una determinación. Pero quieren ver su hogar bendecido. Yo quiero que Dios bendiga mi hogar. Yo quiero que Dios bendiga mi relación. Yo quiero que Dios bendiga mi economía. Amén. Y Dios también le dice del cielo: bueno, mijo, ¿y cuándo van a solucionar el tema? No, esperemos, que es que el papel, que fue, que procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Dejemos para mañana, el otro año. Cuando cumple 80, como dice por ahí el cantante. Otros no se han bautizado. Dejemos los casados quietos. Otro: hermano, ¿usted cuándo se va a bautizar? No, pastor, la verdad yo todavía no estoy preparado. Lleva 5 años en el evangelio. Ya hizo nivel 1, nivel 2, nivel 3 de escuelas. La venganza del discipulado. El discipulado contraataca. Pero todavía no está listo para ser bautizado. ¿Por qué? Porque no se ha tomado una determinación. Amén. Iglesia amada, determínese hoy en hacer algo. Amén. Determínese hoy. Si Dios le está diciendo, si Dios te está pidiendo que te levantes temprano a orar, no deje para mañana, hágalo hoy. Dios me está diciendo que me meta más con Él. Si Dios te está diciendo: quiero que te metas más en mi presencia, ¿qué estás esperando? Determínate. Amén. Una noche más con las ranas. Dijo Moisés a Faraón: ¿cuándo quieres que ore por ti para que las ranas se vayan? Mañana. Pastor, estoy pasando una situación económica terrible. Amén, vamos a orar. Y el Señor le dice: sírveme, comprométete conmigo que te voy a bendecir. La voy a mirar allá porque después dicen que estoy echando vaina, ¿no? Yo con ella me entiendo. Sírveme que te voy a multiplicar. ¿Cuándo? Mañana. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: debía más de 30 millones hace más de 10 años. Y Dios me dijo: sírveme. Así de simple. ¿Te quieres salir de esas deudas? Sí, Señor, sírvame. ¿Cuándo? Si yo le hubiera dicho mañana, hermano, yo creo que ya no existía, porque tenía amenazas.
Ya tenía amenazas contra mi vida por las deudas. Porque no solo le debía a bancos, le debía a personas, a gotagotas. Pero Dios me dijo, sírveme y te voy a sacar de eso. Amén. Póngase sobre sus pies, iglesia. Cierra tus ojos ahí y dale gracias a Dios. Haz un compromiso en esta noche. Toma una decisión y toma una determinación. Respira. Respirando Esperanza con Danilo Montero. Tere comenta que tiene algunas amigas que consideran que el diezmo no es parte del Nuevo Testamento y ella quiere saber cómo explicar bíblicamente esto. Lo primero que te tengo que decir es que antes de la ley, en el libro de Génesis, Abraham dio diezmos al sacerdote de Dios cuando vino de rescatar a su sobrino de un secuestro. Y eso me enseña a mí que el diezmo, como un principio de adoración, no es exclusivo de la ley, es un principio de vida. Tú honras a Dios con lo primero, tú honras a Dios con el 10% de todo lo que tú recibes. Es una ley que está en toda la Escritura. Si tú quieres conservar, por ejemplo, en el libro de Éxodo, si tú quieres redimir a tu primogénito, a tu primer hijo, tú ofreces a Dios una ofrenda para poder conservarlo. Es un principio que es largo de explicar, pero está ahí en el libro de Éxodo. Por ejemplo, cuando Dios le pide a Faraón que deje ir a su primogénito, que es Israel, y Faraón se opone, Dios le dice, yo voy a tomar a tu primogénito. Y entonces, en una noche, la noche de la Pascua, todo primer hijo de Egipto muere y los primeros hijos de Israel son redimidos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? Comiendo un cordero. Y ese principio está por todas partes en la Biblia. Tú honras a Dios que te da todas las cosas dándole lo primero. Y más adelante en la ley, el 10%. Tú me dirás, ¿cómo esto aplica en el Nuevo Testamento? Bueno, es sencillo. En el Nuevo Testamento Jesús viene a cumplir la ley, pero no significa que la viene a eliminar. Mucho de lo que hay en el Antiguo Testamento que no se menciona como abrogado en el Nuevo Testamento, probablemente es un principio que nosotros queremos vivir y disfrutar. Y aquí te llevo a un último principio, y es el siguiente. En 1 Corintios, por ejemplo, Pablo nos dice a nosotros que en el Nuevo Testamento Dios nos invita a nosotros a ir más allá de el diezmo. Él dice en 1 Corintios 16:2, el primer día de la semana haz algo, separa una parte de lo que has ganado. Y dice Pablo,
conforme o proporcional a lo que tú hayas recibido, el primer día de la semana, sepáralo y tráelo y dáselo al Señor. El mismo principio del Antiguo Testamento está viviéndose en el Nuevo Testamento, pero de una forma más poderosa. ¿Por qué? Porque Pablo no solamente nos dice, sigue honrando a Dios con lo más importante, con lo primero que recibes, el primer día de la semana. O sea, ese es un principio de adoración, pero nos dice, Dios ama al dador alegre. Y en otras palabras, añade un punto importante y es, el diezmo es más que la ley. El diezmo es el fruto de un corazón que está agradecido con Dios, que lo reconoce como la fuente de todo y que lo honra con lo primero que entra en tu cuenta. Por lo tanto, yo digo, si la ley era una exigencia, ¿cómo no ir más allá de la ley el día de hoy nosotros para honrar a Dios y sostener su obra en la tierra?